Entramos en los episodios finales del primer libro de Samuel, capítulo 29, David, expuesto de los filisteos. Así continuamos en la tercera división del libro de primero de Samuel, que va de los capítulos 16 al 31, donde vemos la unción de David y la espera a su reinado, el rey de la elección y la selección de Dios. Y ahora lo consideraremos expuesto de los filisteos. Estamos ante los eventos finales de este libro de primero de Samuel, después del capítulo anterior, donde vimos la visita de Saúl en Endor a la adivina. Hallamos cómo los filisteos estaban juntando sus fuerzas para arremeter contra Saúl y leemos el relato. Leemos en primero de Samuel capítulo 29, verso 1 al 5. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Será sembrado por Dios. Verso 2, y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Verso 3, y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Verso 4, entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Verso 5. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? David había huido al país de los filisteos y había encontrado el favor de Aquis. Aquí, al parecer, fue refugiado para la batalla. David estaba cansado. Aquis le señaló una ciudad, Siclac, para vivir con toda su familia y posesiones. Se quedó en el país de los filisteos 1 año completo y 4 meses, como vimos en el capítulo 27, verso 7. Leemos también que Saúl no buscó más por él cuando se enteró de que estaba ahora a salvo en la tierra de los filisteos. Seguramente diría que David carecía de la fe que una vez tuvo cuando huyó de Saúl. Sin embargo, es tan fácil criticar a alguien que tiene miedo en una batalla porque no estamos en el conflicto. Vamos un poco más allá de la experiencia del sufrimiento y la presión de un juicio severo y nos podemos encontrar buscando una salida más rápida. El Dios de David lo estaba formando a través de todas sus experiencias y al día de hoy no deja nada de lado para no ser utilizado. Todas las cosas funcionan juntas para nuestro bien y así podemos aprender el camino a la victoria de la vida de David. Los filisteos eran los enemigos de Israel y por lo tanto David no tenía nada que hacer en ese lugar. Así, en este capítulo, vemos la soberanía de Dios en guardar a David mientras andaba desterrado de Israel. Dios estaba guiando a David y preparando el camino para que volviese a la tierra de Israel. En el registro de este capítulo, Dios usa el rechazamiento y el odio de los príncipes de los filisteos como provisión de una manera de escape para su situación difícil. David fue como un hombre sin patria y sin pueblo, un exiliado. Fue encasillado entre el odio de Saúl y el odio de los filisteos contra él. Sin embargo, Dios usó el odio de ambos como el instrumento para separar a David de los dos, y así protegerle del juicio que Dios derramaría sobre Saúl y al fin y al cabo sobre los filisteos. Leemos en Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es preciso que entendamos que todos nuestros pasos son ordenados por el Señor, aún los rechazamientos, tristezas y dificultades que experimentamos en la vida. Que gozo y paz hay en saber que el omnisciente, el omnipotente, el soberano nos ama y que está ordenando nuestros pasos. Aunque el tiempo en la tierra de los filisteos fue un tiempo muy difícil para David, fue también a la misma vez un tiempo de bendición y crecimiento. Leemos en Primera de Crónicas capítulo 12, verso 1, verso 2 y verso 22. Verso 1. Estos son los que vinieron a David en Siclac, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Verso 2. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. Verso 22. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. El nombre Siclac significa envuelto con aflicción. Jehová aumentó el ejército de David y fue más grande y más fuerte mientras que estaba en el valle de la aflicción.
Leemos en el Salmo 84, versos 6 y 7. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Verso 7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. El Salmo 84 es un salmo que expresa los deseos de un judío piadoso que, aunque no vive en Jerusalén, quiere llegar a Jerusalén para adorar a Dios, a Jehová, en el templo. A veces el viaje fue peligroso y uno se cansaba por el camino, como podemos ver en David, pero el Señor prometió bendecir y fortalecer a los que pasaron por estos valles o experiencias de lágrimas. Necesitamos recordar que Dios siempre honra a los que le honran. Recuerde 1 Samuel capítulo 3, verso 30. David quiso volver a Israel y adorar a Jehová en la tierra prometida, pero por el momento estaba pasando por un valle de lágrimas y de aflicción, que Dios estaba transformando en una fuente de bendición y poder. ¡Qué bendición cuando podemos ver todo de la mano del Señor! Leemos en el Salmo 18, verso 32 al 36, donde vemos la acción de gracias por la victoria. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de la mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Verso 33, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Verso 34, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Verso 35, me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Verso 36, ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Mientras que vivía en Siclac, envuelto con aflicción, Dios estaba enseñando a David cómo luchar las batallas del Señor y ser victorioso. La fe y el ejército de David crecieron más grandes durante este tiempo muy difícil. David entendió que fue solo la benignidad o la gracia de Dios que le hizo grande y poderoso para hacer la voluntad de Dios. En vez de sentir lástima por sí mismo en su aflicción, David reconoció la mano de Dios obrando en gracia a su favor en medio de la prueba. Leemos en 2 Corintios capítulo 4, versos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios capítulo 12, versos 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Leemos en 1 Samuel capítulo 29, verso 10. Levántate, pues de mañana tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer, marchad. No creemos que David podría haber luchado contra o en contra de su propio pueblo Israel. Los príncipes terrenales sabían que su lealtad no se había mantenido fiel a los filisteos. Dispensacionalmente, puede verse este incidente desde el punto de vista de los últimos tiempos. David es tipo del remanente de Israel y los filisteos es tipo de las naciones, las llamadas naciones a favor de Israel, y el ojo de los judíos van a desconfiar de ellos. Incluso hoy, la nación judía es una espina a los lados de las muchas naciones. Al príncipe, así como a Aquis, le gustaría deshacerse de ellos. Esta actitud se va a incrementar y va a prevalecer a través de los días de la tribulación. Pero tal como fue entregado a David, así será a los judíos de los últimos tiempos. Dios les ayudará y los va a proteger de sus enemigos. Visto un paralelo para con la iglesia en este tiempo presente, a veces vemos que los creyentes tratan de encajar en el esquema de este mundo, pero descubren que no pueden hacerlo. Dios verdaderamente ha separado a los religiosos de nosotros y no hay seguridad ni satisfacción fuera de nuestro propio campo. Tendremos batallas, seguro, pero el vencedor no es rodeado para alejarse o relajarse en el campo del enemigo. Si nos sentimos como David y pensamos ir a la tierra de los filisteos, Dios se ocupará de nosotros. Se ocupará de mostrarnos que somos tan infelices y estaremos tan incómodos que estaremos encantados de volver de vuelta al redil. Leemos y continuamos la lectura en 1 Samuel capítulo 29, verso 11.
Así que David y sus hombres se levantaron temprano para partir en la mañana, para regresar a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. La separación es la verdadera marca de los vencedores. El mundo va en una dirección, y nosotros debemos recorrer en otro sentido, en otra dirección. No somos una parte de este mundo y nunca vamos a poder encajar. Somos peregrinos extranjeros en busca de una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Que el Señor siga guiándonos en la comprensión de su palabra y que Él bendiga abundantemente a cada uno con su palabra. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.